Y bueno, pues el día de hoy, como tú sabes, en este programa en donde hablamos de cómo atraer relaciones sanas y conscientes, hoy tengo un invitado súper especial porque vamos a hablar de la importancia de investigar la historia familiar de nuestra pareja. Hoy te vas a enterar porque es súper importante. Y bueno, mi invitado especial, él es Jonathan Bojorquez, es constelador familiar y él ya tiene más de 10 años de experiencia aquí en Pachuca. Tiene un centro que se llama Constelaciones Familiares Pachuca. Ya me estoy trabando porque estoy súper emocionada. Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros. Gaby, es un placer estar aquí. En verdad que me siento muy honrado por esta invitación. De verdad, muchas gracias, porque quiero decirles que Jonathan, con toda esta experiencia que tiene en constelaciones familiares, ya he tomado terapia con él. Él fue parte de mi proceso de sanación y les quiero decir que es buenísimo. Y por eso lo invité, porque justo este programa tiene que ver pues con entender, ¿no? Porque nuestras relaciones a veces son muy tóxicas, a veces elegimos a personas que no son las más indicadas o al contrario, ¿no? Las elegimos porque inconscientemente pues están cumpliendo con un propósito. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, mi querido Jonathan. Y antes de empezar con el tema, quiero decirles que hice una pregunta a través de redes sociales. Como ustedes saben, antes de un programa, yo siempre hago preguntas para conocer la opinión de las personas. Y fíjense, hice una pregunta. Ahorita se las voy a poner. A ver. La pregunta es importante? ¿Crees que sea importante conocer la historia familiar de tu pareja si es que consideras que quieres formar algo, pues, bien con esa persona? Y fíjense, una persona aquí me contestó. Dice, claro, es súper importante y es también importante ver cómo se desenvuelven en su estado natural, dice, ¿no? Es decir, cuando se encuentran con su familia, cómo tratan a la mamá, cómo tratan al papá, a los hermanos, ¿no? Y uno se va dando cuenta cómo es realmente la persona. Por eso yo creo que es súper importante, Jonathan, como darte un tiempo, ¿no? Antes de meterte, o sea, clavarte bien cañón con la persona, es darte un tiempo de conocerlo en su ambiente, como dice Omar aquí en redes sociales, en su ambiente natural. ¿Qué opinas de esto? No, es totalmente cierto. Siempre comparto en mis talleres que dentro de las primeras citas que tenemos con la pareja, la pregunta que no debe de faltar es ¿cómo es tu relación con mamá o con papá? Okay. Porque eso nos va a dar un montón de directrices para saber con qué tipo de persona estamos tratando. Claro. Es cierto que a veces en la relación de pareja vamos encontrando estas banderas rojas que no queremos verlas. Ya sabemos que a nivel fisiológico, cuando estamos en la etapa del enamoramiento, ciertas áreas cerebrales empiezan a ocultar y no vemos ciertas cosas. Claro. Por eso, antes de entrar a esta etapa del enamoramiento, es importante que indaguemos un poco en la historia familiar de la persona con la que estamos saliendo o conociendo. Porque eso nos va a dar un mapa, una idea de en dónde estamos parados. Y claro, si eso que yo estoy buscando como complemento lo tiene la otra persona. Claro. Y hacernos consciente de ello, ¿no? Sí, no, lamentablemente yo creo que muchos, la mayoría, no todos, muchos no nos damos ese chance, ¿no? Como ya salimos, ya tenemos algún contacto sexual y ya nos emocionamos y hacemos hasta planes, ¿no? En nuestra cabeza de ya nos vamos a casar y ni tan siquiera hemos conocido a sus papás. O igual y sí vemos esas cosas, pero como tú dices, son banderas rojas que al final dices, tengo tanta necesidad de estar con una persona, me siento tan solo, que ok, no pasa nada, seguro va a cambiar con el amor que le tengo. Eso, sí, justo hace poco le decía a una consultante, ¿qué te hizo creer que por ti iba a cambiar, que por ti iba a dejar de tomar, que por ti iba a renunciar a ciertos patrones o a ciertos vacíos que el individuo trae, ¿no? Claro. Entonces, mirar a esta persona con toda una historia familiar. Por eso me encantan las constelaciones familiares, porque abordamos las dinámicas desde un conjunto, desde el sistema familiar. O sea que no vemos a Gaby solita de manera individual, sino vemos a Gaby con todo su sistema familiar, ¿no? Vemos cuáles son todas estas implicaciones que hoy llevan a Gaby a tomar ciertas
actitudes ante la vida o ciertas posturas ante la vida, ¿no? Porque todos venimos de un sistema familiar. Los vínculos que se crean en el sistema familiar son irrompibles. Por más que yo me aleje, me vaya a otro país, esos vínculos están dentro de mí y en algún punto se activan esos mecanismos. Entonces, desde que somos pequeños, vamos creciendo con estas ideas, creencias o patrones del sistema familiar de manera inconsciente. No nos damos cuenta, se van cargando en el inconsciente, así como nuestras heridas, el tema que ya hemos hablado un montón. Estas heridas, estas creencias, estas ideas del sistema familiar se van implantando en mí y desde ahí yo empiezo a mirar mi vida y sobre todo la pareja. Claro, con los lentes, ¿no? De la familia. Pero, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede que nosotros traigamos cargando toda esta información? Claro. ¿Y cómo lo descubrió, por ejemplo, esta terapia de constelación familiar? Sí, justo. El doctor Bert Hellinger, que es el creador del método de las constelaciones familiares, se dio cuenta que en la tribu de los zulúes en África, cuando se fue de misionero, se dio cuenta que estas tribus tenían cierto orden, cierta jerarquía, cierto equilibrio, que son los 3 pilares de las constelaciones familiares: el orden, la pertenencia y el equilibrio, que permean una estabilidad en todos los grupos en los cuales nos desenvolvemos, ¿no? Principalmente en la familia. Entonces él se da cuenta cómo es que respetar lo que hubo antes me da una pertenencia. Y a veces eso no sucede en las familias, ¿no? A veces ya no respetamos a las personas adultas, ¿no? Ya no respetamos a los abuelos, bisabuelos. Y también pasa en la pareja. Cuando llego con alguien y empiezo a conocer a esta persona, ya trae una historia familiar. Y a veces no respetamos esa jerarquía o eso que hubo antes con esta persona. Hablando de su sistema familiar y hablando de las personas con las cuales se involucró esta persona. O sea que si yo ya tengo un hijo con una pareja y llego con alguien nuevo, es importante respetar a esa pareja anterior. Y eso no sucede. No respetamos lo que hubo antes. Es como, a partir de este momento, tú y yo contra el mundo. Pero resulta que ya hubo otra persona antes. O hubo varias personas antes, ¿no? Claro, sí. Entonces, aunque no haya un hijo de por medio. Aunque no haya un hijo de por medio. Todos venimos como de relaciones. Y tenemos que darle un lugar. Un lugar conforme fueron apareciendo. Y eso es respetar el orden de jerarquía, ¿no? Quien llegó primero merece un lugar, quien llegó segundo merece otro lugar, y así sucesivamente. Entonces, cuando llego con la persona, no solo es respetar el sistema familiar con todas sus creencias, con toda la memoria que trae del sistema, sino también respetar a las parejas previas que hubo. Claro. Me lo puede platicar la pareja porque puede que se dé así la dinámica, o simplemente yo saber que hubo otras personas antes que yo, y desde mi interior darles un lugar, ¿no? Oye, esto que dices, Jonathan, me encanta, porque normalmente a veces sabemos muchas mujeres u hombres bien tóxicos, ¿no? Que es obvio, como tú dices, es obvio que mi pareja antes de mí, y sobre todo si yo tengo cierta edad, pues ya tuvo más parejas. De hecho, ahorita los jóvenes empiezan una relación muy, muy chiquitos, ¿no? Muy, no sé, 12, 13 años, ¿no? Entonces, es obvio que mi pareja ha tenido otras personas atrás y normalmente hay como esta inseguridad de es que tus ex y les escribes o les hablas o los tienes en Facebook, como que es todo un show, ¿no? Eso. Y me gusta mucho esto que estás diciendo. Y entonces, ¿cómo es darles el lugar? Porque pues hay que tener cuidado con que el otro no reclame, ¿no? Exacto, sí. ¡Qué miedo! Claro. El primer paso es justo, nosotros en constelaciones no decimos exparejas, porque agregar el prefijo ex es excluir. Y algo de lo que trabajamos un montón en constelaciones familiares es en incluir a quien se rechazó, a quien se olvidó, al desgraciado, a quien me hizo daño, a quien me embaucó, según corresponda. Entonces es empezar a incluir. Nosotros les damos un lugar como mi antigua pareja, como el padre de mis hijos, como la madre de mis hijos, pero no es correcto, no es sano decir ex,
porque estoy excluyendo a esta persona y ahí no le estoy dando el lugar. Okay. O a veces decimos el muerto o la extinta o el fulano o la fulana. Entonces, el desgraciado. Entonces también no le estamos dando el lugar. Claro. Hay que darle el lugar en función del nombre, en función del papel o el rol que desempeñó conmigo, ¿no? Claro. Hemos tenido un hijo, entonces fulanita es la madre de mi hija, ¿no? Okay. Y ahí empiezo a darle un lugar. Y así debe de suceder con todas mis parejas anteriores. Este fue el primero, este fue mi relación más significativa, porque además la primera pareja nos marca. Claro. Y como tal merece un lugar especial, ¿no? Okay. Y eso no quiere decir que siga enamorado de esa persona. No, o sea, como que la otra persona debería entender que no hay peligro, pero que sí es importante darle ese lugar, porque además yo creo que si una persona te habla bien del ex, como que pues, también te habla bien, ¿no? Claro, de esa persona. Digo. No, porque recuerda que lo que hablamos habla más de nosotros que de la otra persona. Claro. Entonces, si yo le doy un lugar a mis relaciones anteriores, pues habla de lo que hubo en mí, de lo que significó en mí, sí, más de lo que la otra persona dio o no dio en la relación, ¿no? Claro, además las otras personas, como ya lo hemos dicho en este programa de Hagamos Match, siempre las parejas son tus maestros. Eso. Entonces, gracias a todas esas parejas, ¿no?, que pasaron por mi vida, hoy soy lo que soy y puedo estar contigo vibrando, ¿no?, o teniendo cierto tipo de relación gracias al aprendizaje que tuve de las otras personas. Es correcto. Y por ese aprendizaje merece un lugar. Por lo que hoy me muestra, merece un lugar. Okay. Por lo que me dio, merece un lugar. Qué importante. ¿No? Por lo que compartí, merece un lugar, ¿no? Y desde ahí empiezo a incluir y empiezo a tener un orden en mi vida, porque a veces llegan conmigo y hacemos algo que llamamos cierre de parejas y les pregunto, bueno, ¿cuántas relaciones has tenido? A veces ni siquiera tienen consciente cuántas personas hay a lo largo de su vida, okay, ¿no? Y ahí habla de cuánto yo estoy excluyendo y cuánto no puedo darle lugar a estas parejas. El doctor Bert Hellinger decía, si no tienes la capacidad de darle lugar a las parejas que hubo antes, no vas a poder tener una nueva relación de pareja. Okay. Porque algo de ti queda inconcluso en ellos. Sí, o sea, no cerraste bien el círculo y traes todavía un cierto resentimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Y eso hoy sucede mucho en la sociedad. Termino una relación de pareja y como es tanto mi deseo y mi necesidad de llenar esto que no tengo, que no recibí de mamá y de papá, voy con la siguiente pareja y no me lo da, y voy con la siguiente pareja y no me tomo este tiempo para poder mirar qué me muestra, que vino a traerme esta pareja, que vino a espejearme, porque esto que mencionas es cierto, las parejas nos espejean estas creencias, ideas del sistema familiar, claro, que las tenemos ahí de manera inconsciente y que la vida nos da la oportunidad de poderlas mirar a través de esta pareja. Sí. Solo que nos negamos a querer mirar, nos negamos a querer incluir, nos negamos a querer ver lo que hubo, cómo fue, cómo sucedió y tomar responsabilidad de ello. Claro. Porque es más fácil estar en el rol del niño sufriendo. El rol de la víctima, de la víctima. Eso, que estar en el rol de adulto, ¿no? Es una realidad que afuera hay huérfanos emocionales. Casi todos somos huérfanos emocionales. No tuvimos a una madre o a un padre presente emocionalmente. Sí, sí, no porque pudo haber estado físicamente, pero tal vez papá o mamá estaban trabajando mucho, muy ocupados y en realidad no te dedicaron un tiempo de calidad, ¿no? Abrazos, palabras bonitas, etcétera. Eso, entonces partiendo de esto, casi todos somos huérfanos emocionales. Sí. Y desde estos vacíos empiezo a relacionarme con los demás. Desde estos vacíos busco a la pareja. Es interesante darnos cuenta cómo hoy a muy prematura edad, estamos hablando de 8, 9 años,
los niños ya tienen novia. Sí. Y ya no era como el juego de antes, ¿no? De es mi noviecita y demás, sino ya es como un tema muy serio donde niños entran en depresión, ¿no? Ya no es como el juego. O sea, me estás hablando de 8 o 9 años, porque Sí. yo en el corte pasado dije 12, 14. 12, 14. Eso. Sí. No, hoy las estadísticas hablan de que ya desde los 8 a 10 años ya tienen esta idea de buscar aquello que no encontraron en casa. Sí, porque yo creo que el abandono emocional cada día es más grande, ¿no? Como la vida cada día es más cara, las mujeres ya están buscando también tener puestos y dinero y tener una mejor economía, entonces cada vez mamá está menos en casa. Y además también las redes sociales, ¿no? Puede estar papá, pero ya todos somos súper adictos a las redes sociales y al teléfono y a las pantallas. Claro, y seguimos con las mismas historias. Tenemos padres no disponibles. Sí. Eso que sucedió hace 20, 30 años atrás. Claro. Teníamos padres no disponibles emocionalmente, ¿no? Y tal vez tengamos el tiempo, pero justo las redes y demás me inhabilitan para poder estar disponible para mi hijo. Claro. Y porque además no puedo dar algo que no tengo. Si yo no recibí algo de papá o de mamá, no lo puedo dar. Nadie puede dar aquello que no tiene. Claro. Entonces, poder darnos cuenta de que estamos en el rol de niños, estamos desde nuestros vacíos buscando a la pareja, desde estas creencias limitantes del sistema familiar, que también es otra de las dinámicas familiares que trabajamos mucho en constelaciones, estas gafas con las cuales nos vamos mirando la vida, vamos mirando esta realidad, no con mis ojos, sino con los ojos de la abuela, con los ojos de mamá, con los ojos de papá, que me dijeron que las mujeres no sirven para nada, o a la inversa, ¿no? Con los ojos de la abuela que sacó adelante a los 14 hijos y que tuvo un hombre ausente y ella empezó a creer que ella podía sola y que los hombres no eran necesarios. Claro. Y entonces pasó esa información a las siguientes generaciones, una memoria donde no necesitamos hombres, donde podemos solas. Pero hay un montón de sufrimiento, hay un montón de dolor. Sí, fíjate que, Jonathan, en este programa de Hagamos Match mencionamos justamente mucho lo de las heridas de la infancia para poder tener una relación sana, pero me encanta la visión que tiene Bert Hellinger y las constelaciones, porque no solamente es a partir de lo que viviste en la infancia con tus papás y tu persona, sino que va todavía más atrás. Y está súper interesante de pronto voltear a ver tu sistema familiar, ¿no? Tal vez acercarte con papá y mamá y preguntar, ¿qué pasó con mis abuelos? ¿Qué pasó con mis bisabuelos? ¿Qué pasó incluso hasta con mis tíos, ¿no? Y descubrir justamente cuál es el patrón que tú estabas ahorita mencionando. Quiero platicarles que tengo una amiga muy cercana a mí que justamente ella descubrió ese patrón, ¿no? Actualmente es una mujer divorciada y se puso como a rascarle a su vida familiar y descubrió que desde la bisabuela o antes viene de una línea en donde las mujeres se quedan solas y con toda la responsabilidad de los hijos, ¿no? Y entonces ahora ella está en esa situación. Claro. Y entonces me encantaría, Jonathan, que nos platicaras cómo darnos cuenta si estamos siguiendo un patrón y cómo podemos romper con ese patrón. Sí, bueno, indudablemente seguro estamos repitiendo estas historias del sistema familiar, todas estas memorias inconclusas se pasan a las siguientes generaciones con la intención de compensar aquello que no hubo. ¿Pero cómo se pasan? Porque, bueno, se pasan ejemplo claro. Se pasan de manera inconsciente a través de lo que vamos viviendo. Ya te lo decía, si esta abuela tuvo un marido ausente, ¿no? Y tuvo 14 hijos, esta abuela tuvo que hacerlo sola, sacarlos adelante, y en ella se empezó a crear una idea de que pueden sin los hombres. Y que los hombres no son necesarios y que nosotros lo podemos crear y que los hombres solo sirven para dar hijos y dar molestias, ¿no? Que es lo mucho que he escuchado en las consultas, ¿no? Y aparte seguramente la abuela un día estresada lo gritaba, ¿no? Así de, chamacos, ya me tienen hasta el gorro y no sé qué, y los hombres no sirven, ¿no? Me imagino. Eso, entonces eso lo van viendo las hijas porque recuerda que hay un lenguaje no verbal que transmitimos a nuestros descendientes, ¿no? No claro. Solo lo que hablo, sino mis acciones
Sí. van demostrando un montón de cosas. A veces las acciones muestran más que las palabras. Y tomamos más las acciones, este lenguaje no verbal, que el propio verbal. Claro. Entonces, de manera inconsciente se va mostrando esta dinámica o este sentimiento de los hombres no están presentes en nuestra vida. Y entonces las hijas crecen con ese filtro, es como si me colocaran un filtro en los ojitos, ¿no? Y entonces crezco con este vacío, porque además papá no estuvo presente. Entonces sí empiezo a creérmelo, que los hombres no son necesarios, porque mamá sacó adelante a los 14 hermanos que somos. Y entonces voy en mi vida y de pronto me encuentro con un hombre que tampoco se compromete, que no se queda conmigo, que se va, y sigo alimentando esa idea, digamos que sigo reforzando ese lente, esa creencia, y de igual manera, si tengo una hija o un hijo, lo vuelvo a pasar a la siguiente generación de manera inconsciente. Entonces, la idea es darnos cuenta y poder mirar estas dinámicas que de manera inconsciente nos están atando y limitando nuestras vidas. Entonces eso quiere decir que nosotros inconscientemente elegimos a una pareja para repetir nuestro patrón. Es correcto. De hecho, quiero decirte que desde la mirada de las constelaciones familiares, la familia desde el inconsciente escoge y atrae a la pareja. Claro. Porque en los sistemas familiares siempre, bueno, en cualquier sistema, siempre tiene que haber un equilibrio. No puede irse la balanza hacia un lado. Entonces yo atraigo a una pareja para equilibrar al sistema familiar. O sea que si no hubo hombres protectores, tal vez una de las 14 hijas atraiga a un hombre presente, a un hombre protector, a un hombre que se compromete. Pero esta hija, como trae estos filtros, sabotea la relación, ¿no? Y porque además, por pertenencia al sistema familiar, es como, wow, ¿cómo me voy a ver yo teniendo un hombre comprometido, un hombre fiel, un hombre presente? Pero eso es bien inconsciente. Claro, me imagino que ella se siente incómoda porque como de niña no vivió esa presencia, por eso lo sabotea, ¿no? Sí, es correcto. Y como traemos estos filtros, es como, esto no es la mirada correcta del sistema familiar. Entonces hago todo lo posible por sabotear mi relación de pareja y para estar en sintonía con mis mujeres, ¿no? Para decir de manera inconsciente, yo igual que ustedes me quedo sola. Yo igual que ustedes me demuestro, hablando del caso que compartiste, yo igual que ustedes puedo demostrar que sí puedo sola, que sí puedo sacar adelante a la hija, a los hijos, que sí puedo hacerlo sola. Porque es reafirmar esta creencia que de manera inconsciente quedó grabada en la memoria familiar. Y esta memoria familiar en automático nos toma para poder compensar y para poder llegar al equilibrio. Una de las pautas para poder salir de estas dinámicas es, bueno, darnos cuenta, mirarlo. Es importantísimo. Decía Carl Jung, ¿no? Que lo que no tenemos consciente se vuelve un destino, ¿no? Pensamos que es el destino, pero no, en realidad es esta programación o esta lealtad familiar que traemos. Claro, cuando se hace consciente lo que está de manera inconsciente, sanamos, reparamos. Entonces, hacerme consciente, poder mirar que me une a esta familia, cuáles son estos filtros con los cuales hoy yo miro la vida y elegir dejar esas gafitas, esos filtros en la mesa, en la familia y empezar a mirar con mis propios ojos. Empezar a mirar desde lo que soy, desde mis pautas, esta nueva realidad. Ya no mirar con los ojos de la abuela que me hizo creer que todos los hombres no eran necesarios o que solo daban problemas o que son mujeriegos, ¿no? Sino empezar a mirar una realidad totalmente distinta. Y es ahí cuando ya no necesito que llegue alguien, hablando de una pareja, a reparar ni a compensar, sino que yo mismo puedo empezar a compensar y a reparar aquello que quedó inconcluso en la memoria familiar. Y bueno, una vez que hago este acto simbólico de entregar al sistema familiar, pero tiene que ser desde la conciencia, porque hoy están muy de moda las constelaciones familiares y hay un montón de frases
en redes sociales y decretos y mil cosas, ¿no? De entrego a mis mujeres, entrego a mi sistema familiar. Y bueno, ojalá si fuera de algo, así fuera de fácil, eso, ¿no? pero no es así como... Sí. Me ha tocado pacientes que me dicen, en verdad, Jonathan, que ya le he dicho 1,000,000 de veces a mi mamá, te tomo mamá, y cuando hacemos la constelación están más separados que la muralla china, ¿no? Entonces no basta con decirlo, sino hay que cambiar esta mirada interna. Y eso sucede cuando tomo conciencia o cuando me doy cuenta. Estos darme cuenta traen a la luz lo que está de manera inconsciente. Cuando yo hago consciente lo que está de manera inconsciente, empiezo a sanar, a transformarme. Entonces, darme cuenta que he estado repitiendo la historia de mis mujeres, la historia de mis hombres, porque también puede ser a la inversa. Hemos hablado ahora un poco de las mujeres, pero también los hombres, ¿no? También los hombres son maltratados. Eso, también. O también estos hombres ausentes, ¿no? Si hoy soy un padre ausente, seguro tuve un padre ausente, ¿no? Porque ya lo mencionábamos hace unos minutos, no puedo dar aquello que yo no recibí, porque también es cierto que nos quedamos con la primera impresión de la pareja, ¿no? No quiere verme, no quiere hacerse cargo de la hija, del hijo, no quiere comprometerse a la relación, pero a veces no es que no quieran, a veces no pueden por esta propia historia familiar que me jala. Claro. O a veces no saben cómo hacerlo. Porque... Fíjate, esto me lleva un ejemplo. No saben cómo hacerlo, terminan la idea para darte la idea. No saben cómo hacerlo porque no recibieron del sistema de mamá y de papá esto que puedo pasar, ¿no? Y como muchas veces lo único que recibo es la vida, es lo único que paso. Entonces, si yo tuve un padre que solo me dio la vida, pero se alejó, se fue, dejó mamá sola, seguro yo puedo hacer exactamente lo mismo, solo dar vida y dejar una hija o un hijo y marcharme, porque fue lo que aprendí. Fue lo único que yo como individuo, como varón, recibí la vida, no recibí más, no recibí más de este padre. Entonces, esto no justifica nada, las constelaciones no justifican los hechos ni los eventos, sino me permite darme cuenta y poder mirar con otros ojos esta historia familiar. A la persona, fíjate que la otra vez estaba hablando con una señora, estaba charlando y ella me comentaba que su esposo pues es alcohólico, que no llegaba a casa, que no era cariñoso, y entonces lo primero que le pregunté a Jonathan fue: y bueno, ¿y él cómo era su infancia? Y entonces me empezó a decir, no, pues mi esposo creció muy solo, lo abandonaron, y entonces ahí es cuando dices, ok, hoy entiendo, entonces, ¿por qué tu esposo toma? Porque tiene un gran vacío, y ¿por qué no es cariñoso? Porque como tú decías, él no recibió ese cariño, o sea, él no lo aprendió, y ¿cómo va a dar algo que él no tuvo? Es correcto. Entonces, partiendo de esta idea, justo, no podemos dar aquello que yo no recibí. Y si yo solo recibí la vida, tal vez sea lo único que puedo dar. Y para las constelaciones familiares, la propuesta del doctor Bergelinger era en función de que la vida que recibimos es suficiente a veces, ¿no? De hecho, hay una frase hermosísima que dice: papá, mamá, con la vida que recibí es suficiente, de lo demás ahora yo me hago cargo desde este adulto, ¿no? Ahora yo puedo darme amor que no me dieron. Ahora yo puedo contenerme como no pudieron contenerme mis padres. Ahora yo puedo escucharme si papá y mamá no me escucharon. Y entonces empezar a llenar estos vacíos para no buscarlos en la pareja. Porque los buscamos completamente afuera. Y los buscamos con una ansia que para el otro genera de manera inconsciente miedo. Es como, wow, yo no voy a poderte proteger como debió de protegerte tu padre. Es un peso enorme, ¿sabes? O sea, no me eches tanta responsabilidad que apenas puedo con la mía, ¿no? Eso, ¿no? Y si yo no lo recibí, imagínate, o sea, si ni siquiera puedo amarme, ni siquiera puedo protegerme, ¿cómo voy a protegerte a ti? Normalmente nadie nos amamos realmente, ¿no? Bueno, no la mayoría, pues. Eso. Y entonces, esto va resolviendo un montón de cosas, porque ya te lo decía, desde los 6, 8 años ya tienen novias y se deprimen los niños. Esto habla de que no están recibiendo de casa, nos están dando un mensaje de cuánto falta dar en casa, de que están buscando allá afuera eso que no reciben en casa.
Ajá. Oye, Jonathan, ¿y entonces cuál es la propuesta? Por ejemplo, si nos están viendo, es decir, si quieres tener una relación, una nueva pareja, entonces las primeras citas, por favor, date la oportunidad de preguntarle qué onda con mamá, con papá, con su familia, ¿no? ¿Esa sería la propuesta? Sí, claro, la propuesta es, bueno, primero sería como empezar a trabajar en mis vacíos. Ok, ¿no? primero en... Claro, Ajá. darme, ser esa madre y ese padre que no tuve, Ok, porque lo buscamos en la pareja, entonces paro un poco y me doy, y me empiezo a mirar y acompañarme en función de aquellos padres que no tuve presente, que claro. no me dieron, porque también es cierto, de manera interna tengo a mi padre y a mi madre, porque soy el 50% de mamá y el 50% de papá genéticamente, y hoy ya sabemos que la epigenética habla de todo esto que estamos charlando, emociones, Todo. sentimientos y todo esto. Aunque Entonces, no nos guste, ¿eh? eso. Aunque no nos guste, somos... Aunque no creamos, porque luego nos somos- dicen sí. esas energías, no. Esto ya tiene respaldo científico. Esto no es algo que alguien se sacó de la manga y se habla al azar. Hoy ya hay investigaciones científicas a través de la epigenética que respalda todo esto que estamos hablando, que se habla de esta memoria, de cómo lo que no se resolvió en el pasado se pasa a la siguiente generación para poder compensar y equilibrar. Entonces, sabiendo esto, que yo tengo a mi madre internamente, en mis células, en quién soy, en mi conducta, y tengo a mi padre, puedo empezar a activar a este padre y a esta madre interna y acompañarme y darme y escucharme y no ponerle en el otro el peso de sálvame, ámame, protégeme, porque eso es un peso enorme. Claro. Es un peso que incomoda y que muy en el fondo el otro individuo sabe que jamás podrá dar como una madre o como un padre. Claro. Digo, hay personas que les encanta ser la mamá de la pareja o el papá de la pareja, pero... El superhéroe. Eso, pero bueno, sabemos que esas relaciones no conducen a nada sano, Claro. ¿no? Sino a mucho conflicto y toxicidad, pero entonces es empezarme a dar, empezar a sanar en mí estos vínculos. Sí. Y después de eso, ahora sí, podría decir que ya estoy listo para ser pareja. Ajá. Algo de lo que doy en mis talleres es que no nos enseñan a ser pareja. Claro. En casa no se enseña a ser pareja. En casa uno medio lo ve y medio lo aprende. Medio lo aprendes porque además vienes como de ver a unos papás tóxicos, ¿no? De estas carencias, ¿no? Entonces medio lo aprendemos y entonces la sociedad y el peso de todo, porque también he escuchado familias que le preguntan a los adolescentes, ¿ya tienes novia? ¿Ya tienes novio? Como si fuera una exigencia, una presión social. Entonces desde ahí nos lanzamos con nuestros vacíos, con esta presión, y desde ahí nada se resuelve. Entonces empezar a sanarme, empezar a hacerme consciente de estos vacíos, de estas lealtades, y desde ahí puedo decir que ya puedo empezar a ser pareja. Ok, y es importante mencionar que si pasas por este proceso de sanación, pues buscar ayuda con este tipo, ¿no? de terapias que es constelación familiar, ¿no? Claro. Entendiendo tus heridas de la infancia, yendo más a fondo con las constelaciones. Con la historia familiar. Claro, y muchas más terapias que justo en tu centro de constelaciones familiares, Pachuca, es lo que ofreces, ¿no? Es Jonathan? correcto, ofrecemos varios servicios, ya más adelante hablamos de ello. Pero bueno, una vez que vamos reparándonos, podemos entonces ya empezar a llegar con una nueva pareja. Ok. Y desde ahí comprender. Investigarla. Eso, desde ahí comprender, ¿no? Porque siempre les digo a las chicas, pregunta cómo es la relación de él con su padre. Ok. Porque el padre le da la fuerza a los hombres, le da esa directriz, esa visión, esa contención. Entonces, si estás dándote cuenta que tu pareja se lleva mal con el papá, no tuvo un padre presente, desde ahí ya hay banderitas rojas, ¿no? Claro. El hombre tendría que ser más afín a papá o más cercano a papá. Ajá. Esto no significa que tenga que ser grosero y patán con la madre, Ok. sino tener un sesgo más hacia al padre, porque el padre le da esta fuerza, esta contención y esta guía que va a poder sostener a la relación, ¿no? Claro, Y- pero también que respete y llame a su mamá, porque así te Claro. va a tratar a ti, en Es este caso de si correcto. eres mujer, ¿no? Es correcto, porque muchas veces solo se fijan en eso. Dicen, bueno, si trata a la madre, así me va a tratar a mí. Ok. Pero perdemos de vista la otra parte importantísima, que es el papá. ¿Qué cosa tan importante claro. has dicho? Porque a mí ya me pasó eso. Entonces, sí, claro, nos han dicho esta idea de
mira, si trata bien a la madre, te va a tratar bien a ti, o si trata bien a la hermana, te va a tratar bien a ti, pero olvidamos la otra parte, el papá. Ok. Tuvo un padre presente, ¿cómo fue el padre? ¿Fue alcohólico? ¿Qué dio, qué no dio, qué hizo, qué no hizo? Porque si no, él va a intentar buscar al padre de 1000 formas. Entonces, y vuelvo a lo mismo, si no tomó de papá, no va a poder sumar nada a la relación, ¿no? Wow. O va a repetir esta misma historia. Okay. Entonces, es mirar a los dos padres, pero si es hombre, mirar ese sesgo hacia papá, y lo mismo a la inversa. Ajá. Tenemos las otras dinámicas ocultas con las mujeres, ¿no? Okay. Mirar a esta mujer, si tiene buena relación con su madre y si tiene buena relación con su padre. Okay. Pero esta mujer tiene que estar más cerca de la mamá. Okay. Bert Hellinger decía, la mujer que toma a la madre brilla. Okay. Tiene un brillo único en el mundo. Y a veces hay hijas que son hijas de papá, que son consentidas de papá, son muy cercanas a papá, y desde ahí, decía Bert, esta mujer que está muy cerca del padre y lejos de su madre va a rechazar a todos los hombres, porque a todos los va a ver inferior a su padre, porque ella de manera inconsciente va a querer buscar a este padre. Claro. Entonces ningún hombre va a ser suficiente. Las mujeres que están cerca de papá, o que son hijas de papá, o que son más afines a papá, porque también pasa eso, difícilmente van a poder conseguir una pareja disponible. Pueden encontrar hombres casados, hombres no disponibles, hombres que no se comprometen, pero aquellas mujeres que toman a su madre y están cerca de mamá brillan. Pero ¿por qué pasa esto? Porque según yo tenía entendido, ¿no? Si tú tienes una relación muy cercana a papá y lo amas y lo adoras, entonces puede ser que busques a un hombre que sea como tu papá, ¿no? O sea, que puedas encontrar a un buen hombre, pero tú ahorita me estás diciendo no, si es que es más afín al papá, porque es como que su papá está como muy arriba, ¿no? Claro, sí, no, porque suceden dos dinámicas invisibles que no se miran, pero que ahí están fluctuando. Una es que al estar cerca de la mujer al estar cerca de papá, a veces pueden entrar en esta dinámica de pareja de papá de manera invisible, ¿no? Entonces, es como que yo ahora vaya caminando en la calle con mi madre y pues nada, mi corazón está ocupado con mi madre. Y no hay espacio para que llegue una mujer que sea mi pareja. Y lo mismo sucede con una chica. Si tiene al padre tan presente, tan en su vida, la primera dinámica que se asoma es esta, que está ocupando este padre el lugar de pareja que no debe de ocupar. Que no debe de ocupar. Y a la inversa, ¿no? Esta hija puede estar ocupando el lugar de pareja con papá y puede estar en disputa con la madre por este lugar. A veces se forman estos triángulos en las familias, ¿no? Entre la madre, las hijas y el papá, peleándose a este hombre. Entonces, las mujeres tienen que estar más pegadas a mamá para que esté este espacio libre, para que pueda llegar un hombre a mi vida. Claro. Y pueda entonces tener una pareja. Fíjate que esto me lleva, por ejemplo, a situaciones en donde, como tú decías, o sea, si el hombre está súper apegado a mamá y mi mamá es mi máximo y casi le pongo, no sé, un altar, entonces casi siempre yo creo que son hombres que buscan parejas que, no, tienes que cocinar como mi mamá, porque como mi mamá no hay ninguna, ¿no? Entonces por ahí empieza como una disputa, claro, porque me imagino que la novia es así como que, no, o sea, yo creo que ha de odiar a la suegra y se ha de estar matando por superarla, ¿no? Claro. Y eso qué difícil. Es muy, muy difícil y es un peso enorme. Una, porque nunca voy a poder competir con esas figuras importantes para la otra persona que es mamá y papá. Claro. O sea, nunca. Eso nos debe de quedar claro desde el comienzo de la relación. Nunca voy a poder competir con los hermanos, con los padres, ni con el sistema familiar, porque hablamos al comienzo del programa que está esta jerarquía, ¿no? Ellos llegaron primero. Claro. Esta pareja conoce 20 años, 30 años a su madre, a su padre, y a mí lleva 2 meses conociéndome. O sea, ¿cómo voy a llegar a competir ese lugar de poder? Por supuesto. Entonces, que no voy a ganar. Nunca vamos a ganar. Entonces, poder respetar esas dinámicas, ¿no? Que ahí nos lleva a otra pauta importante, ¿no? Cuando se unen dos parejas, se unen dos sistemas familiares. Sí, no nada más es
tú y tu esposo o tu esposa. De hecho, hay una imagen o un meme en redes sociales en donde está la cama, está los esposos, pero acá están los papás y los abuelos, y así, ¿no? O sea... Claro, y Bert Hellinger lo llamaba así. A veces en las relaciones de pareja uno de los conflictos es que en la cama hay un tercero. Sí. Y ese tercero puede ser la madre, puede ser el padre, puede ser el trabajo, que ya lo mencionaste también en algún otro momento, que a veces nos dedicamos tanto a trabajar, ¿no? Y entonces meto a mi relación al trabajo o a una amistad o no sé, lo que tú elijas. Claro. Y esto nos lleva a una dinámica complicada porque nos ponemos en triángulo. Este triángulo dramático que lo llaman los psicólogos, ¿no? Este triángulo amoroso, este triángulo conflictivo. Entonces es importante ir separando estos lugares y darle el lugar a quien le corresponde. Es mi padre, es mi madre, y también tengo que separarme un poco de ellos para poder encontrar pareja y poder crecer. Sí. Cuando nos unimos, se unen dos sistemas familiares y no competimos, porque a veces eso pasa también en las parejas, ya cuando se formalizan, ¿no? Mi familia tiene la mejor creencia religiosa que la tuya, ¿no? Mi familia tiene los mejores modos para conducirse ante la vida, ante tal situación. Y entonces empezamos a conflictuar porque juzgamos a la familia de la otra pareja de manera inconsciente. Es como tu familia no sabe hacerlo y solo mi familia lo sabe hacer bien. Y entonces ahí hay una separación, porque cada vez que yo juzgo a mi pareja, juzgo a su madre, juzgo a su padre, algo dentro de mí se separa de mi pareja y cada vez nos vamos separando más hasta que se rompe la relación de pareja. Entonces, hacernos conscientes de todas estas dinámicas, de que mi historia no parte desde que Jonathan nació, sino antes de que Jonathan naciera ya había un montón de historia. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hay un montón de historia y a veces creemos que desde que yo nazco comienza mi historia y no es así. Ya yo continúo la historia, comienza. Tú continúas la película. Eso. Entonces hacerme consciente que ya hay una historia y que esta historia nos va marcando de manera inconsciente, quitarme estas gafas que ya hablamos, estas creencias limitantes, para poder crecer como individuo, para poder hacerlo diferente. Algo que decimos mucho en constelaciones es que hacerlo diferente a las reglas y normas del clan familiar me lleva a un crecimiento individual. Muy bien. Si mis mujeres decían que los hombres no son importantes, hoy puedo empezar a darme la oportunidad de cambiar esa historia, de gafas. Tener eso, de quitarme las gafas, empezar a mirar diferente y cambiar de a poco la historia familiar. Bien, yo quiero decir que, como decíamos hace unos minutos, ¿no? O sea, es importante que cuando empieces a conocer a una persona, conozcas su historia familiar, pero antes ya te hayas trabajado tú, ¿no? Para poder identificar, pues, estos patrones y de qué pie cojeas. Y también, entonces, yo quiero agregar otra cosa, Jonathan. Tampoco puedes salir por la vida queriendo buscar una persona perfecta, porque es claro que nadie tiene una historia familiar perfecta. Todos venimos de alguna manera de familias tóxicas, pero yo creo que algo importante es sí fijarnos que aunque esa persona no sea perfecta o no tenga una familia perfecta, pero que sí sea una persona que se esté trabajando. Eso. ¿No? Creo que eso es lo más hermoso que nos puede pasar como seres humanos, encontrar a alguien que tenga la capacidad de poderse mirar e ir sanando, y podemos hacerlo en conjunto, porque tú lo acabas de decir, seguro yo traigo mis historias y tú también las traes y nos vamos a espejear esas historias, pero podemos crecer y crecer tiene que ver con hacerlo diferente. Podemos darnos cuenta en conjunto de nuestras dinámicas, de lo que nos ata, de lo que nos limita, de estas creencias, y empezar a hacerlo diferente. Creo que lo más hermoso que nos podría pasar es encontrar una pareja que tenga esa disponibilidad para poder trabajarse, para poder mirar. Pero hay un montón de parejas que ni siquiera hablan de su historia familiar. Tengo un montón de pacientes que me dicen, es que mi esposo nunca ha hablado de su historia, mi esposo nunca habla de su padre, nunca. ¡Wow! Jonathan, ya nos tenemos que despedir. Por favor, rápidamente dinos cómo te pueden encontrar en redes sociales y si necesitan alguna constelación, alguna terapia,
¿dónde te podemos encontrar? Claro, Gaby. Bueno, pues estamos en Facebook como Constelaciones Familiares Pachuca. Me pueden encontrar en Instagram como jonathan.constelador, Jonathan Bojorquez Constelador. Y también estamos, bueno, les paso mi número, el número del centro, mejor dicho, es 771-275-8215. Ahí nos pueden contactar y con todo gusto desde la mirada de las constelaciones familiares podemos acompañarlos, que si bien es cierto, no es el único camino, hay un montón de caminos. Pero nos hemos dado cuenta que las constelaciones me permiten cambiar la mirada y eso es bien bonito. Eso es bien cambiar bonito. la mirada, mirar de diferente manera mi historia familiar, ya no desde el juicio, ya no desde el rechazo, porque a veces tengo pacientes que me dicen, es que mi abuela, es que hizo esto. No, mirarlo de diferente manera. Perfecto, pues nosotros ya nos despedimos. Gracias, yo soy Gaby Telles. Búsquenme en mis redes sociales, estoy como expresate.gabytelles en Facebook, TikTok, YouTube. Y bueno, pues los invito para que nos vean el próximo martes en Hagamos Match en punto de las 7 de la noche. Gracias, Jonathan. Gracias por acompañarnos, Gaby. Y nosotros nos despedimos. Adiós, gracias.